Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Nosotros nos cruzamos en una primera clase que tuvimos por Zoom. Eh, Ese día charlamos un ratito acerca de lo que es la materia, economía. Yo soy Rubén Buceta. Obviamente es más lindo el encuentro, el cara a cara, el poder charlar, debatir, discutir, presentar ideas, argumentos, etcétera. Pero bueno, por ahora es lo que nos toca. Si Dios quiere, posiblemente en el segundo semestre tengamos la posibilidad de cambiar la modalidad de las clases. Mientras tanto, vamos a ir analizando el primer tema importante de la materia. Como ustedes saben, nosotros en economía, una de las cosas que planteamos, que vemos y analizamos profundamente, son los temas de la problemática económica. Bueno, en nuestro país en general son problemas que se presentan en todas las economías del mundo en algún momento de su desarrollo, de su crecimiento. Específicamente en el caso nuestro, nosotros vamos a estar analizando el tema inflación, el tema deuda, desempleo, crecimiento del Producto Bruto, el déficit fiscal, etcétera, que son los grandes temas de nuestra economía: exportaciones, importaciones, balanza comercial. Cuando presentamos los problemas, es importante saber cómo analizan las distintas escuelas de economía las soluciones a esa problemática. Con ese motivo, siempre comenzamos hablando de las escuelas económicas, y la que vamos a ver hoy, la primera de todas, es la escuela clásica, que es la escuela que da origen al liberalismo, que a su vez coincide con la aparición de las ideas capitalistas. La escuela clásica aparece en un momento en la historia, y más allá de que estemos remontando, ¿no?, 250, 300 años para atrás, ustedes van a ver que las ideas que se plantean en ese momento, modificadas parcialmente, qué sé yo, ayornadas, como solemos decir, son las mismas ideas del liberalismo actual, por supuesto con algunos agregados que ya iremos descubriendo a lo largo del curso. Nos ubicamos primero siglo XIV, XV, comienza a derrumbarse el sistema feudal que imperaba en ese momento, a través de algunos cambios muy importantes que se dan en el sistema de producción. Fíjense que hasta ese momento, una persona, un comerciante, por ejemplo, que quería vender un determinado objeto, lo encargaba a un artesano. El artesano, utilizando su propio taller, su tiempo, su proceso productivo, su manera de trabajar, etc., llevaba a cabo todo ese proceso de producción hasta tener el bien que le había sido encargado, y lo entregaba al comerciante para su venta. Disculpen, mi garganta tiene problemas y necesito ayuda todo el tiempo. Ahora bien, uno de los cambios importantes que se da en la producción y que comienza a volcar la idea de lo que es la aparición del capitalismo, tiene que ver con la desaparición del artesano como el tipo que maneja su propia producción en su casa o en su taller. Y aparece el concepto de fábrica, donde el capitalista se da cuenta que en vez de encargar un producto a una persona y perderle el rastro de ese producto hasta cuando finalmente se lo entregan, se da cuenta que en una misma fábrica, en un taller grande, en una parcela, en un determinado lugar, puede reunir a varios artesanos, puede controlarlos, puede él dirigir todo el sistema productivo,
ver de qué manera trabajan, ver cómo emplean su tiempo y cambiar esa disposición anterior por una nueva. Ahora el capitalista compra el tiempo de trabajo, 10, 12, 14 horas, lo que duraba la jornada de trabajo en ese momento, compra ese tiempo del empleado y todo lo que hace durante ese tiempo le pertenece al capitalista. Y él puede ver si el empleado trabaja bien en 10 horas, en 12 horas, en 14 horas, cuánto produce, que no haya espacios vacíos o espacios muertos en cuanto al proceso productivo. Y comienza a ver que de esa manera puede incrementar muchísimo la producción y lo que más le interesa, sus ganancias. Así que eso, que es la aparición de la fábrica, es realmente el primer paso importante para la aparición del capitalismo, para el desarrollo de esta idea. Otras ideas, u otros, mejor dicho, factores que dan el contexto para la aparición de la escuela clásica, tiene que ver con la introducción de un concepto que es la división del trabajo. Nosotros vemos la división del trabajo de dos maneras distintas. Hay un concepto que se llama división social del trabajo y tiene que ver con lo que cada uno de nosotros cree estar más capacitado para hacer. O sea, yo me puedo desempeñar o creo poder desempeñarme en esta actividad como docente, como asesor, trabajando con conocimiento tal vez más intelectual. Y hay tareas, evidentemente, para las que no me siento capacitado para llevar adelante. Entonces, como que uno mismo se va ubicando en determinados tipos de trabajo y hace su propia división de trabajo. ¿Sí? Habrá otras personas que son mucho más capaces que yo para cualquier actividad de tipo industrial o de tipo de dirección de empresas, etcétera, y no estarían tan capacitados para llevar adelante una clase. O sea que cada uno de nosotros sabe cuál es la tarea donde podría estar más cómodo. Ese es un tipo de división del trabajo. Pero hay otra división, que es la que al empresario le importa puertas adentro, y tiene que ver con la división de tareas adentro de la empresa. Lo vemos, por ejemplo, en un banco. La persona que atiende en la caja posiblemente no sea la misma persona que te asesora comercialmente, no sea la misma persona que hace la recarga de efectivo en los cajeros. O sea, hay distintas tareas llevadas adelante por distintas personas. En la producción industrial es lo mismo. El empresario, el capitalista, descubrió que si vos te perfeccionás en una parte de todo el proceso productivo, la producción aumenta significativamente. Hoy les mencionaba el caso del artesano, un tipo que le encargan que fabrique una mesa, por ejemplo. Bueno, el artesano tenía que ir, conseguir la madera, transportarla, cortarla, preparar la base, las patas de la madera, las patas de la mesa, la tabla superior. Tenía que hacer todo ese tipo de tareas y evidentemente eso le llevaba un tiempo determinado. Ahora, ¿qué pasaría si el empresario pone una persona a que se dedique específicamente a ir a conseguir la madera y las traiga, y otro que se dedique solamente a cortar, y otro solamente a ensamblar? Lo que sucede en este caso es que cada uno se perfecciona de tal manera en el segmento que está haciendo que la producción aumenta considerablemente. Es lo que ha sucedido y lo que pasa en cualquier línea de producción, automotriz, etcétera, donde nosotros vemos que desde cuando entran los materiales hasta cuando el coche sale ensamblado y listo para la venta, hay distintas etapas llevadas adelante por
distintas personas, ahora, bueno, con robótica, con todo lo que ya sabemos, pero que cada uno se especializa en una parte. Eso aumenta considerablemente la producción. Y eso es parte de lo que el capitalismo ha logrado en cuanto a la multiplicación de las unidades producidas. El tercer factor importante fue la aparición de la famosa revolución industrial. Aparece en Europa, o se da en Europa, mejor dicho, básicamente en Inglaterra es el que tiene su origen, y tiene mucho que ver con algunos descubrimientos. Por ejemplo, comienzan a fabricarse, empiezan las primeras maquinarias a vapor para fabricar productos textiles. Entonces la producción textil aumenta por 200, por 300 la producción anterior. Y por otro lado, también la aparición o el descubrimiento del carbón como un motor de desarrollo da lugar también a un proceso muy intensivo en la explotación de las minas de carbón, hecho que produce por otro lado la muerte, podríamos decir, de hombres, mujeres y niños en temprana edad, porque la vida para esas personas en las minas de carbón era desastrosa. Sería interesante que alguno busque información sobre las condiciones laborales en las que se desarrollaba esa actividad, donde había niños de 4, 6, 8 años trabajando dentro de las minas y obviamente por efecto de los polvillos, de todo eso, no tenían mayor expectativa de vida. Lo mismo para las mujeres, que no pasaban de 25, 27 años de expectativa de vida. Pero bueno, había tanta mano de obra, había tanta gente disponible para trabajar, que era como un dale, pasá y que vendrá otro. Si vos no estás, vendrá otro. Y así se desarrolló esa primera etapa del capitalismo. En ese contexto aparece la idea traída por Adam Smith, que es el primer gran economista, el primer personaje que logra hacer un cuerpo de ideas, porque hasta ese momento había ideas económicas. ¿Sí? Estaba lo llamado el mercantilismo, la fisiocracia. Por ejemplo, las ideas mercantilistas sostenían que lo importante era producir y exportar, para que al exportar conseguían más metales, oro, que era la moneda de pago, digamos, oro, plata, piedras valiosas, y la tenencia de esos valores hacía que una nación fuera rica, próspera, etc. Después aparece la idea de los fisiócratas, la fisiocracia, que sostenían que había que dejar todo así librado a la mano de los individuos, que el Estado no tenía que participar para nada. Hay una idea muy representativa de esta escuela, que es el famoso dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire es una frase que se escucha mucho en economía, que significa dejar que el orden natural establezca quién puede trabajar, quién no puede trabajar, etc. Pero que el Estado no se meta para nada. Esas ideas ya preexistían a la aparición de Adam Smith. Pero claro, en 1776 él presenta un libro cuyo título es un poquito más largo, pero que acá es conocido como La riqueza de las naciones, donde él da una serie de lineamientos acerca de cómo se crea la riqueza, cuál es la manera de conseguir el progreso de la sociedad, cuál es la posición del individuo frente a esa sociedad, cuál debiera ser la función del Estado y cuál es la manera o la forma de acumular capital. Todas esas ideas están en el libro de Smith, en la doctrina inicial, forman parte del cuerpo de la escuela clásica,
y que son estas ideas que yo brevemente les voy a comentar, las más importantes. La primera de todas tiene que ver con lo que él llama el bienestar y la sociedad. Y acá introduce un concepto que él dice que para que una sociedad obtenga un mayor bienestar, los individuos tienen que dejarse guiar por algo natural que hay en el ser humano. Eso natural él lo denomina en principio un egoísmo natural que llevaría al ser humano a buscar su propio interés, sin importarle lo demás. Si yo busco mi propio interés y me empeño en conseguir lo mejor para mí, y si todos los individuos tienen esa misma posición, ese mismo egoísmo de buscar lo mejor para cada uno, bueno, la sociedad va a encontrar lo mejor y va a dar un paso adelante. A ese egoísmo natural que está en las personas, Adam Smith lo llama la mano invisible, la famosa mano invisible que es como que nos lleva naturalmente a tratar de conseguir una superación. Yo en esto veo el germen de las ideas de la meritocracia, porque no podemos engañarnos, sabemos que no todos los seres humanos están capacitados de la misma manera para obtener determinados fines. Hay gente más agraciada que otra, hay gente que tiene mejor posicionamiento, hay gente que nació con la riqueza de sus padres y por lo tanto el punto de partida de esa persona es distinto del punto de partida de otra persona que no ha tenido la suerte de tener una buena posición económica inicial. Y por lo tanto, nosotros ya vemos que no largan todos del mismo lado. Entonces, que yo quiera poner a una persona con todos los recursos a su disposición y otra persona que no tiene nada y decirle, bueno, viejo, ustedes lárguense a hacer lo mejor que puedan y arréglense como puedan, me parece que es un concepto que no lleva plenamente al desarrollo de la sociedad con bienestar, como uno pretende. Pero bueno, esa primera idea que tiene Adam Smith, de que el egoísmo nos va a llevar por el buen camino, digamos. La segunda idea tiene que ver con el Estado y el bienestar. Hoy hablamos del bienestar de la sociedad y los individuos, ahora hablamos del Estado y el bienestar. Y lo que manifiesta Adam Smith en una idea que va a quedar a lo largo de todos los tiempos, y aún hoy es la gran discusión que ustedes van a escuchar en los medios, en todos lados, si el Estado tiene que intervenir o el Estado no tiene que intervenir y tiene que dejar que los particulares y las empresas privadas hagan lo que tengan que hacer, pero que el Estado no se meta. Bueno, él decía que el Estado tiene que intervenir, pero muy poquito en algunas actividades muy específicas. ¿En qué actividades? Tiene que intervenir en salud, tiene que intervenir en educación, en justicia, en seguridad, en defensa, y tiene que hacer ciertas obras de infraestructura. Bueno, si uno analiza esas áreas que yo le acabo de mencionar, cualquiera podría decir, bueno, son las mismas áreas que todos los gobiernos hoy, de un signo o del otro, tienen en el Estado. Educación, justicia, salud, etc. Pero en realidad había un motivo por el cual en ese contexto de la revolución industrial estas ideas tenían que llevarse adelante. Nosotros dijimos que había una gran cantidad de mano de obra, mucha gente disponible, mucha gente que en realidad venía del campo, porque en los campos antes trabajaban en las cosechas, etc. Pero cuando comienza a desarrollarse, como hoy les dije,
esa evolución en la producción textil, cambia el campo, su perfil de cosechar, de sembrar y cosechar cereales, y pasa a la ganadería, que requiere mucha menos mano de obra. Por lo tanto, un montón de gente que trabajaba en el campo y que vivía en el campo es desplazada de su trabajo y queda sin nada. Entonces viene a las ciudades y se amontona en las ciudades y queda a la espera de que le ofrezcan cualquier tipo de trabajo. Por eso comienza esta revolución industrial con jornadas de laburo de 14, 16 horas, y total, o trabajabas en eso o te morías igual. Entonces, ese abuso en la cantidad de horas, en las condiciones laborales, requería que esa gente por lo menos recibiera algo de educación, porque ahora iban a trabajar con maquinaria, iban a trabajar con técnicas que ya no eran las técnicas del campo, sino que eran la técnica industrial, y requería algún grado de conocimiento básico educativo. Las empresas no se iban a hacer cargo de eso. Entonces, el Estado tenía que hacerse cargo de eso. Lo mismo en justicia o en seguridad. El problema que tenían las empresas, los primeros capitalistas, era no sea cosa que los locos estos que laburan 16 horas, un día se rebelen y vengan a quitarnos las empresas, vengan a quitarnos lo que es nuestro. Entonces necesitaban una justicia y una seguridad, una protección de parte del Estado para protegerlos de ese peligro. Y otra cosa que era básica, el tema salud. Yo les acabo de decir que la gente entraba en las minas o en las fábricas también por el producto, los productos textiles, la fabricación, los polvillos, etc. Y requerían algún tratamiento médico que las empresas nunca iban a dar, por lo tanto que se encargue el Estado de hacer ese tipo de cosas. Y las obras de infraestructura que aceptaba que el Estado hiciera son las obras no rentables. O sea, las obras que la empresa no quería hacer y que las haga el Estado. Se necesita un puerto, se necesita un camino. Bueno, eso que lo haga el Estado. O sea, usamos al Estado para lo que nos conviene. Bueno, eso es una típica política liberal, usar el Estado solamente para lo que nos conviene y cargarle al Estado esos gastos, esas inversiones, y la empresa después disfrutar de esos caminos, disfrutar de esos puertos, etcétera, etcétera. Eso básicamente en cuanto a la función del Estado. En tercer lugar, hay un concepto que surge de la teoría de Adam Smith, que es el concepto del derrame. O sea, ¿cómo es que el beneficio de los empresarios va a hacer mejorar a la sociedad? Bueno, es la famosa idea liberal de que si las empresas crecen lo suficiente y ganan lo suficiente y tienen beneficios tan importantes, va a llegar un momento que la copa donde están todos esos beneficios va a empezar a rebalsar y derrama hacia las clases inferiores. Permítame decirle o darles una mala noticia: eso no sucede. No sucede, no ha sucedido nunca y no va a suceder porque más allá de que uno pueda coincidir que si el empresario tiene ganancias, posiblemente pueda ampliar la empresa para poner, aumentar mano de obra, etc. Los beneficios de las empresas no se distribuyen hacia abajo. Los beneficios de las empresas son del empresario. Y cobrarle impuestos a los empresarios o a algunos empresarios, los más ricos, es muy difícil, y más en países como Argentina. Cuarto punto que ve Adam Smith. Él ve que aparecen nuevas clases sociales. Él, al dividir la economía en capitalistas, que son los dueños de las empresas, los que tienen el capital para poner las empresas, obreros, que son quienes trabajan en esas empresas, y terratenientes, que son los dueños de las tierras
donde normalmente se asientan las industrias, o bien donde se da la producción agropecuaria. Esas tres clases sociales emergentes de este tipo de sociedad trae aparejado que existan tres tipos de remuneraciones distintas. El capitalista recibe los beneficios, el obrero recibe un salario y el terrateniente recibe lo que se llama renta, hoy podríamos decir el alquiler de la tierra, etc. Él visualiza que tarde o temprano va a haber un choque de intereses entre las clases sociales. Porque el objetivo del capitalista, ¿cuál es? Obtener más ganancia, más ganancia, más ganancia. Y el objetivo del trabajador es estar mejor. Bueno, son dos objetivos que están en contra. Él ve que a mediano o a largo plazo va a haber algún tipo de conflicto. Y sabe que en ese conflicto hay uno que es muy poderoso y otro que no tiene nada. Entonces, él lo deja planteado porque no ve tampoco una solución como para ese problema. Lo deja planteado en la teoría y sabemos que los conflictos se dan permanentemente en el sistema en el que vivimos. Otro punto, origen de la riqueza. ¿Dónde está la riqueza? ¿Se acuerdan que hoy les dije que para la escuela mercantilista la riqueza era tener la mayor cantidad posible de oro, plata, etc.? Para la escuela clásica la riqueza no está ahí, la riqueza está en el trabajo. Y la riqueza total de una población, de un país, está dado por la cantidad de trabajo que se pueda conseguir. Y el trabajo se consigue aumentando la cantidad, de dos maneras. Aumentando la cantidad de personas que trabajen, esa es una manera, o sea, incorporando permanentemente personas a la producción. Y en segundo lugar, y ahí aparece el concepto de productividad, haciendo que las personas que trabajen produzcan más en el mismo tiempo de trabajo. O sea, si antes en 8 horas yo producía 10 unidades, si el empresario logra que yo en 8 horas, en vez de producir 10, produzco 15, habré aumentado mi productividad, el tipo tendrá más productos pagándome lo mismo. Bueno, eso se llama aumento de la productividad y es el gran objetivo siempre del empresario en este sistema. Finalmente, ya para ir redondeando la idea, ¿cómo se hace, dice Adam Smith, para acumular capital? Y acá está, me parece a mí, la verdadera esencia de lo que es el liberalismo. ¿De qué manera el empresario puede acumular más capital? Obviamente, con el objetivo de ampliar sus empresas y con el objetivo de contratar más personal. En principio, cuando hablamos de salario, vieron que yo les dije el beneficio para el capitalista, el salario para el trabajador. Cuando hablamos de salario, lo que estamos hablando es de salario de subsistencia. O sea, consiste en pagarle al trabajador lo suficiente para que viva, para que se alimente. O sea, que el costo del salario que debe pagar el capitalista es el valor suficiente para que el obrero pueda comprar sus alimentos y mantenerse en condiciones de trabajar. Por eso se llama salario de subsistencia. ¿Qué sucede? ¿Cómo hace el capitalista para aumentar sus beneficios? Él piensa que si produce más, si se aumenta la producción, por ejemplo, porque los obliga a trabajar más o porque los obliga a producir más en el mismo horario, va a producir más alimentos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo una empresa de alimentos. Los alimentos tienen un precio determinado a la venta. Después vamos a hablar rápidamente de los dos tipos de precios,
lo que llama el precio natural y el precio de mercado. Pero los alimentos tienen un precio. Si aumenta mucho la producción de un bien, ustedes saben que por efecto de la oferta y la demanda, al aumentar mucho la producción, el precio va a bajar. O sea, hay tanto disponible que para poder venderlo, yo tengo que bajar los precios. Entonces, como los precios de los alimentos estarían bajando por el aumento de la producción, el obrero, en vez de ganar 20.000, que era lo que necesitaba para comprar los alimentos, como el precio de los alimentos bajó y ahora en vez de 20 valen 18, el empresario dice, ¿por qué le voy a pagar 20 si le puedo pagar 18? Si es lo que él necesita para subsistir. Entonces, la idea de acumulación de capital de la escuela liberal viene de la mano de aumento de la producción con disminución del salario de subsistencia. Entonces, obviamente, esta teoría dice que con ese aumento de los beneficios del empresario, el tipo va a poder aumentar su capacidad productiva y va a contratar más personal, etcétera, etcétera. Así que esa es la idea que tiene a mediano y largo plazo para acumular más capital. Por eso también dice Adam Smith que es evidente que va a haber un conflicto entre el capitalista que quiere ganar más y el obrero que va a ganar, en vez de mejorar su situación porque bajaron los alimentos, no, también le bajan los salarios. O sea, él siempre está igual y el empresario siempre está mejor. Esas ideas se terminan hablando de dos tipos de precios distintos. Ustedes saben que en nuestras economías lo que existe es la oferta y la demanda. La demanda es todo lo que nosotros como consumidores queremos comprar de un bien y la oferta es todo lo que los productores nos ofrecen de ese bien. Hay un punto donde la oferta y la demanda se igualan. Por ejemplo, el supermercado, todos los supermercados venden pollo. Y no sé, vamos a suponer que vale 400 pesos el kilo de trozado, etc. Ponemos 400 pesos. Y ellos ponen ese precio de 400 y nosotros vamos a comprar y vemos si el precio de 400 estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Si toda la gente se pusiera de acuerdo y decir, no, 400 es mucho, seguramente el precio bajaría hasta que nos pongamos de acuerdo, vamos a suponer, en 350, que es un precio que los productores consideran rentable y los consumidores consideran que es accesible, y nos ponemos de acuerdo, oferta y demanda, en ese precio. Así funciona la economía. Cuando la gente empieza a comprar, se puso de moda un producto, un televisor. ¿Se acuerdan para los mundiales que se ponían de moda los televisores, los grandotes, qué sé yo? ¿Qué pasaba con el precio de los televisores? Se disparaban, se iban arriba, porque aumentaba la demanda. Bueno, la oferta y demanda funcionan de esa manera. Ahora, ¿cuál es el precio por el cual se compran o se venden las cosas? Bueno, existen dos precios. Uno es el precio llamado precio natural, que es el precio que el capitalista calcula los costos, más su ganancia, qué sé yo, más impuestos, etc. Eso es el precio natural, el precio real. Ahora, hay gente que está dispuesta a pagar más que ese precio natural. Ahí ya estamos hablando de lo que es el precio de mercado. Puede ser que el capitalista en principio esté dispuesto a vender por 300, pero ve que la gente está desesperada por comprar ese producto, entonces capaz que lo puede vender a 400. Eso es el precio de mercado. O capaz que el tipo lo produce a 300 y no puede venderlo porque la gente no compra en ese precio y tiene que bajarlo, o tiene que perder, o tiene que trabajar a pérdida, etc. Así que esa diferenciación es buena hacerla
porque son los dos precios que la escuela clásica nos muestra que existen. Bueno, esos son los grandes lineamientos de esta escuela. Esto es la gran discusión desde estamos hablando, 1776, hasta la fecha seguimos discutiendo y vamos a seguir discutiendo si el Estado sí o el Estado no, si el liberalismo sí o el liberalismo no. Las políticas liberales o neoliberales han seguido ejecutándose en distintos países. En nuestro país, en los tiempos más contemporáneos, digamos, se aplicaron en la época de la dictadura militar, con Martínez de Oz, que era ministro de Economía. Se aplicó en la época del gobierno de Menem, donde básicamente el ministro fue Cavallo, Domingo Cavallo. En la época del gobierno de la Alianza, con De la Rúa como presidente, donde otra vez Cavallo fue ministro de Economía. Y en el gobierno de Macri, durante los 4 años, donde los que fueron ministros de Economía, qué sé yo, tenían las mismas ideas de Cavallo, las mismas ideas liberales. Básicamente, que el Estado intervenga lo menos posible. ¿Y de qué manera hacen que el Estado intervenga lo menos posible? Bueno, bajando el presupuesto de las actividades que el Estado lleva a cabo. O sea, bajó el presupuesto de educación, bajó el presupuesto de políticas públicas, de obras de infraestructura, prácticamente destruyó el presupuesto en defensa, en salud, ni hablar, ni infraestructura, ni hablar. Bueno, esos son las grandes políticas neoliberales. No necesitan adivinar que estoy absolutamente en contra de toda política neoliberal para nuestro país. Por supuesto, cada uno tiene derecho a pensar distinto. Si tuviéramos clases presenciales, lo charlaríamos, lo discutiríamos con todo gusto. Si hay una cosa que tiene la cátedra es una absoluta libertad de pensamiento y de expresión. Así que, como ya lo han hecho, inclusive algunos en los trabajos prácticos, que me han expresado algún punto de vista diferente al que yo les mostré en los artículos que les hice leer, todo válido, es absolutamente válido, no hay ningún problema. Eso es lo lindo que tiene la economía, que como es una ciencia social, permite el disenso, permite el debate. En mi clase, por supuesto, mucho más todavía, porque me encanta que tengamos así un criterio propio. Así que bueno, esa es mi idea, mi posición. Yo ahora les estoy mandando un apunte donde todo este material, este contenido, lo van a tener por escrito para que puedan repasarlo y puedan ir grabando las principales ideas, pensando, y esta es mala noticia, pensando en el parcial que algún día va a llegar, ¿no es cierto? Algún día va a venir. Pero bueno, así que vayan leyendo, vayan sacando conclusiones de los puntos más importantes. En el apunte marquen las cosas que tengan que ver con lo que charlamos ahora, básicamente lo más importante. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les digo que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Me llaman, me escriben, lo que los pueda ayudar. Realmente va a ser un gusto para mí poder darles una mano en lo que sea. Lo que todos queremos es que dentro de un tiempo podamos estar festejando que tenemos nuevos profesionales. De mi parte voy a hacer todo lo posible para que eso suceda de esa manera. Así que les mando un abrazo. Ya en estos días les estoy mandando el material y preparamos además, perdón, una última cosita, preparamos además una clase por Zoom. Tengo que coordinar la hora, 2 horarios diferentes, pero seguramente va a ser 18 horas para pymes, 20 horas para recursos humanos, en una fecha a confirmar. Este lunes que viene no, es muy probable que sea el otro lunes. Pero
pero eso yo se los voy a estar informando por la plataforma. Les mando un abrazo grande, chao a todos.